María Antoine, bienvenida a Paredro. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. No, qué rico que estés acá para hablar sobre tu novela Ciudad Láser, publicada ya hace algunos meses, digamos, por Almadía. También algo tocaremos sobre ese Premio Nacional del Libro de Cuentos Julio Paredes, que también te ganaste recientemente. Y bueno, gracias por recibirnos en tu casa desde Barcelona. Muchas gracias a ti por esta invitación. María Antoine, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Ciudad Láser es tu primera novela. Estudiaste Derecho, vamos a hablar sobre eso más adelante, pero ¿cómo arrancaste? Tengo entendido que estás en Barcelona también y llegaste por una maestría en nuestra compartida alma mater, la Pompeu Fabra. ¿Por qué no nos cuentas un tris y comenzamos por ahí? Pues sí, yo hice de pregrado Derecho y Literatura al tiempo porque no me lograba decidir. Y entonces me gradué y empecé con Derecho porque seguramente me daba más confianza empezar por ahí, también con el sueño de voy a hacer un poco de plata y después veré si eso me da para escribir. Entonces empecé a tener una vida de firma en Derecho Comercial Marítimo, que duró más o menos 5 años, y no me dio nada de tiempo para escribir cuando se estaba viniendo la pandemia y todos estábamos así pensando que el mundo se iba a acabar. Pues yo también me metí en esa onda y dije, pues voy a escribir. Finalmente, no, estaba escribiendo por las noches únicamente. Y decidí ir a hacer el máster de creación literaria de la Pompeu Fabra la próxima vez que lo abrieran, que eso fue en enero del 2021. Y digamos que esta novela, Ciudad Láser, ya tenía la idea de lo que quería. Tenía algunos capítulos escritos, no, pero siento que no le había pegado todavía el tono que la novela necesitaba. Y fue durante el máster de creación literaria que cogí esa novela como proyecto y la empecé a escribir, a reescribir y fue mi tesis del máster para graduarme. Hay algo que quiero preguntarte de una vez. Hay temas dentro de la novela sobre los que vamos a llegar ahora, pero ¿por qué no nos cuentas cómo fue esa experiencia de estudiar literatura y derecho? Normalmente aquí me Mm, gusta siempre resaltar cuando la literatura dialoga con otras profesiones y siento que eso se nota. Eh, ¿Para ti perseguías la misma cosa en las dos materias o cómo funcionaba ya la forma como la concebías, tu propósito en cada estudio? Pues me metí a ambas con mucha curiosidad. Mi papá es abogado y también me vendió una perspectiva muy idealizada del derecho. Como creo que es un abogado muy apasionado en sus casos, entonces en las comidas, me acuerdo que en alguna época tuvo un caso con unas estampillas suizas que se habían perdido, que una estampita costaba muchísimo, y entonces él como que se salía del archivo y de la redacción de la demanda y de todo y se iba, investigaba y a veces me llevaba, y yo creo, la verdad, que yo pensé que ser abogado era ser un poco detective, que me parecería maravilloso que esa profesión existiera. Y digamos que me fui creyendo el asunto de que el derecho era eso y me metí a estudiar derecho y también me gustaba mucho la literatura, también por influencia de mi padre y de mi abuela materna, que me leía muchísimo. Y pensé en principio que estaba estudiando cosas muy distintas, pero yo creo que en las dos carreras se hace lo mismo. O sea, tienes que leer un montón, analizar y sintetizar la información y pues escribirla, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que las, la, las cosas que me proponía el derecho, el estudio del derecho, igual me facilitaban la vida literaria y viceversa, ¿no? Y fue muy interesante vivir en los dos mundos porque también uno se topa con personajes muy diferentes. Yo siempre me he sentido como muy dividida y mis amigos de literatura estaban con sus intereses. En la facultad de literatura se veía mucho, digamos, muchos casos de personas que están muy agobiadas con la vida, a veces teníamos como no, un intento de suicidio, es como todo este tipo de cosas. Y en la Facultad de Derecho las cosas iban, o sea, los dramas iban por otro orden, ¿no? Como más de chismes y así, ¿no? Eran mundos muy distintos. Y pues ya al final me terminé decidiendo por este, pero de todas maneras he renegado muchísimo del derecho, pero el derecho es lo que me ha permitido escribir.
sea, antes estaba firma mis 8, pues uno dice 8 horas, pero en verdad pueden ser 12. Em, y ahora lo que hago es que recibo trabajos freelance de derecho que me dan un poquito como para ir escribiendo y así, pero lo que te digo, le he renegado muchísimo acá en Barcelona. Dije, bueno, pues derecho no, entonces voy a trabajar en un bar y voy a trabajar en el bar de noche y voy a escribir de día. No funcionó, todo el día dormía porque yo no estoy acostumbrada a trabajar por la noche. Después me metí a trabajar en un café y como con la misma ilusión y ya dije, no, pues tengo que, o sea, el derecho me ha dado mucho, no quiero cargar la literatura con este afán de sostenerme porque siento que es una cosa muy sutil y que si la cargo con eso me apaga todo. Entonces, pues ya soy una abogada renegada a ratos, y pero pues muy agradecida también con la labor jurídica, que me resulta muy interesante. A mí puedo ser muy cerebral y esta cosa de resolver casos y usar la palabra, ¿no? Hay casos, por ejemplo, los casos de casación que tienen como 17 subcláusulas para que te lo aceptan las altas cortes. Es como, ¿cómo hago que esta historia quepa en ese molde? Es como un Tetris que me resulta interesante, pero también me parece difícil pasar de redactar una demanda a continuar con la novela o con los cuentos. Como que me parece que algo tiene que haber un espacio, un aire entre ambas, porque el lenguaje jurídico pues sí es feo y he intentado escribir demandas más, eh, más atractivas, más literarias, y los jueces no les gusta que les cambien la forma de decir las cosas, las No ven me puedo imaginar. subordinadas. Pero hay algo que aprovecho que ya que estamos hablando de esa experiencia de abogacía y de derecho, porque tu novela, Ciudad Láser, tiene que ver con una desaparición. Y en este país y en cualquier país, digamos que la desaparición es un tipo penal, ¿sí me entiendes? Un tema que está en un expediente. De alguna forma, esta figura se humaniza dentro de tu novela. ¿Algo de eso trajiste? Porque no sabía que estabas en Derecho Comercial y Marítimo, pero ¿crees que de pronto esa experiencia de haber vivido en esos estrados judiciales, si se quiere de alguna forma, pues volver sobre elementos tan jurídicos como ese, se humanizan desde la literatura y en tu caso con Soledad, el personaje? Sí, yo creo que mi quehacer jurídico tuvo mucho que ver con la construcción de los fragmentos de la novela, de las partes de la novela que son los de la investigadora. Em, y el fenómeno de la desaparición siempre ha sido algo que me ha aterrado muchísimo, como a todos. Me ha aterrado más que la muerte. Me parece que esta es una cuestión de incertidumbre pura en las personas que se quedan esperando, ¿no? Pero yo creo que la desaparición vino después y vino por estas cosas, bueno, mágicas que pasa con la literatura, porque cuando yo estaba escribiendo la novela y mi personaje pues, supe que este personaje iba a desaparecer, me encontré con un diario del 2014 y en ese diario, yo había tomado apuntes sobre en el 2014 tuvimos lo del plebiscito, ¿no? Y, mm, y yo me metí a hacer activismo muy fuerte con la Universidad de los Andes. Hicimos un grupo que se llamaba Jóvenes por el Sí, que hicimos lo que podíamos con esto y entonces empezamos a coger los acuerdos de paz y entonces a cómo se vuelven más digeribles para que la gente pues, entienda mejor en un lenguaje más normal qué es lo que proponen. Y me metí en esa onda y ahí pude conocer a muchos familiares de personas desaparecidas. Y mis anotaciones en la agendita de esa época tenían que ver con lo que me contaban del tiempo. El tiempo se termina volviendo una cosa muy dislocada para las personas que se quedan esperando. Em, Obviamente ya está súper dicho que esto no va de pasado, presente, futuro, pero digamos que uno sí se lo plantea así, ¿no? Como cierta línea del tiempo y es más fácil entenderlo así, pero la gente que se queda esperando un desaparecido se queda en un presente muy doloroso, se queda con una añoranza de futuro y rememorando el pasado todo el tiempo, ¿no? Y me aterraba porque todas estas cositas como que me contaban y yo anotaba tiempo, tiempo, tiempo. Entonces yo dije, también en la novela quiero meter eso, ¿no? Porque por ejemplo, la detective está buscando a la mujer que desaparece en pasado.
¿no? Cuando eso debería ser el presente. Y la mujer que desaparece, desaparece en presente, que debería ser el pasado, ¿no? Entonces también fue como, bueno, de qué manera reflejo el ciclo temporal dislocado que las personas que están esperando viven, ¿no? De alguna manera. Y además hay otra cosa, María Antoa, que te quería preguntar. Por supuesto está la desaparición de Soledad, eso es lo que le da ese carácter noir y casi que ese perfil detectivesco, pero también hay algo que tiene, que me parece imposible no vincularlo de una, y es que tiene que ver con el cuerpo femenino, ¿cierto? Y con lo que supone el cuerpo, la transformación del cuerpo. Tengo entendido, corrígeme por favor, leí en alguna parte que también la semilla de esta novela surge de un momento puntual tuyo en una camilla, en un momento muy determinado en que sentiste una vulnerabilidad. eh, Porque claro, Ciudad Láser conecta con depilación, transformación de cuerpo y no deja de ser un elemento estético femenino que tantas veces termina vinculado a la desaparición. ¿Cómo fue esa experiencia en la en que nace la novela? Pues sí, o sea, una sala de depilación láser es una cosa muy aterradora que uno no lo tiene dibujado como un panorama aterrador hasta que uno vaya a un lugar sin alma, totalmente blanco, metalizado, frío, a un cubículo pequeñito, a permanecer ahí casi sin ropa, con una mujer buena o mala o regular, pero desconocida. A mí me parece que el elemento aterrador, que creo que en Europa no pasa, pero en Colombia en esa época, podríamos decir 2018, sí pasaba, era que las gafas que le ponen a las clientas para proteger los ojos del láser son negras, entonces tú no ves nada. Entonces a mí me parecía como estoy doblemente expuesta a poca ropa y aparte no puedo ver lo que está ocurriendo acá y eso me hizo despertar como un miedo, pues sí, claro, que puede estar pasando y también mucha imaginación, ¿no? ¿Qué puede estar haciendo esta mujer con la otra mano, con la que no me está depilando? Y entonces empecé a fabricar un poco como la idea y un poco creo que colaboró mucho la sensación del cuerpo, haber sentido esa fragilidad y luego también estuvo muy alimentado de preguntas sin respuesta de, bueno, y finalmente, ¿por qué nos ponemos en esta, no? ¿Por qué nos ponemos en esta bandeja con elementos casi que quirúrgicos, porque, porque no quiero yo tener pelos, porque las mujeres en general no queremos tener pelos. Me pongo a pensar quiénes no tienen pelos y me parece súper aterrador, ¿no? Como pues las niñas, ¿no? Las niñas y los niños y las crías de mamíferos son los únicos que no tienen pelos y entonces es como este capital erótico es el retorno a una infantilización femenina. Y claro, todas estas cosas, además vividas en carne propia, se tornaron sumamente aterradoras. También hay esta cosa de ser espiado, ser visto sin uno saber que es visto, también me genera muchísimo terror porque va mucho de los miedos más grandes, que no es el mal encarnado, sino desencarnado un poco, como visto como una manipulación, ¿no? Cuando tú no sabes que tú estás siendo carne de cañón para las cosas, ahí hay te estás prestando a mucha manipulación y a mí me asusta mucho la manipulación del deseo. De hecho, es la manipulación de lo que yo creo que el gran problema de ahora es eso, ¿no? Como puede que ya no haya censura, puede que pocas cosas estén prohibidas, pero la libertad está muy manipulada, ¿no? Como esto es lo que tú necesitas para que tu casa se vea ordenada, estas cosas, ¿no? Desde las redes sociales y las noticias y todo, todo te está guiando un poco el deseo para que nadie te forza a nada, pero tú eliges esas cosas, ¿no? Entonces es una inducción muy silenciosa que a mí me parece aterradora. Sí, no, y claro, y tiene toda una temática o conecta con toda una temática de lo que supone el cuerpo femenino como un trofeo, como la transformación hacia lo estético, la cultura del narco, sin tetas no hay paraíso y tantas otras cosas que están acá. Hay un momento en la novela en el que pasa prácticamente lo que acabas de contar, que es cuando Soledad va a trabajar a Ciudad Láser y le dice, no, venga, para que usted sepa a lo que se va a dedicar, venga, se lo hacemos a usted. Y es ese momento la diferencia entre lo masculino y lo femenino cuando ella le muestra a Raúl su depilación y las reacciones son radicalmente opuestas.
entre lo que supone verlo a experimentarlo. Claro, claro, y también que Soledad es una mujer de isla que viene de un, digamos, canon o código moral y ético muy distinto, el de las abuelas de la isla, y a ella como individualmente le parece igualmente extraño que su cuerpo no tenga pelos y le parece todavía más extraño que el otro esté alabando eso, ¿no? Como, Hay un elemento que también es clave y es, lo acabas de decir, y era lo que iba a ir hablando de Soledad, y es que viene de una isla, ¿cierto? Y viene de una isla para terminar en una pensión bogotana con lo que está y todo. ¿Supiste desde el principio que Soledad iba a ser una extranjera en Bogotá, en la gran ciudad? ¿Lo supiste desde el principio o esto fue algo que el personaje empezó a reclamar? Porque ese es un primer extrañamiento para luego someterse al segundo, que es el extrañamiento del cuerpo y de su transformación. a mí me parecía muy, muy interesante reunir las condiciones para que una persona o, bueno, un personaje aparentemente tranquilo, que llevó una vida serena y pacífica, llegue como a sucumbir en el mal, ¿no? A sucumbir al mal, como casi como Breaking Bad, que creo que me inspira muchísimo eso, como qué tiene que pasar para que un profesor de química muy estudioso, muy seguidor de la norma, de repente termine siendo un gran narcotraficante, ¿no? Y es lo mismo, ¿qué tiene que pasar para que una mujer para que una mujer caiga en esta maldad que atenta a otras mujeres también, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las elecciones del personaje vinieron dictadas por esto, eso de venir de la isla a una capital es una cosa también muy abrumadora, ¿no? Como, y se tiene cierta estabilidad en un lugar pequeñito y venir a un lugar grande a intentar lucharla ahí, a conseguir un trabajo, nuevas amistades, porque es una mujer muy sola, tampoco tuvo un esposo que también muere. eh, Básicamente no le queda nada, un personaje en la línea floja que se va dejando un poco llevar como un río por los acontecimientos y como que va por la vida. Mm, y es un personaje que pues disfruté mucho haciendo y disfruté mucho entendiéndolo porque, claro, finalmente desaparece, su cuerpo desaparece, pero ella desaparece mucho antes, ¿no? Como que es un personaje que va cediendo poco a poco su voluntad, le va permitiendo esta transferencia del deseo de parte de su pareja, de Raúl que le dice secretos bajitos al oído, le implanta cosas, ¿no? Como, ay, ¿por qué no hacemos esto, no? Y de repente algo que para este personaje no significa una revelación erótica, termina por serlo, ¿no? Entonces el deseo empieza a ser moldeado y entre todo este contexto de venir de una isla a una capital, no tener dinero, estar en carencia absoluta de afectos y de dinero, y tener de repente esta culebra, este Yago hablándote en la oreja, pues sale adelante, ¿no? Entonces me interesaba, me pareció muy interesante jugar con ese personaje para que sucumbiera. Y ya que estás hablando de referencias literarias de este Yago que murmura, perdón, em, también hay una mención, hay una intertextualidad, se diría, muy explícita desde el principio, que es el libro de Madame Bovary, y como aparece en las cartas y aparece como una lectura también. Sí, sí, yo creo que Emma Bovary es un referente para mi personaje, de hecho, pues la carta que le manda a este profesor francés es eso, como te recomiendo que te leas este libro, porque este libro te va a ayudar a sobrevivir la capital y como el cambio de entorno, y creo que juega un poquito como analogía de lo que pasa, o sea, Emma Bovary permite que su deseo sea moldeado por las novelas del 19, que igual son escritas por hombres en su mayoría, y mi personaje moldea su deseo por igualmente los susurros de este que es su pareja, ¿no? Y ambas cosas terminan pues en diferentes tipos de desapariciones, ¿no? Cuando ese deseo no se satisface con la realidad, pues aparece como la tragedia.
de ambas. Entonces sí, sí me interesaba ese juego y y que Emma Bovary pudiera llegar a ser el consuelo aparente de este personaje, Sí, pero eso pues es no. muy, pero, sí, pero digamos que ese es un tema interesante porque fíjate que también lo que acabas de decir me parece muy acertado. Es esta fascinación con las novelas del 19 escritas por hombres y todo lo que supone, pero también es Emma Bovary leyendo revistas de París para saber acerca de la moda, para saber acerca de los últimos estrenos, de todo esto y claro, la moda es una forma de estética, ¿cierto? Claro, Es una forma de estética en la cual ella quiere guiarse por, y es muy interesante luego cómo termina Soledad en el centro de estética para, de alguna manera, limpiar o ser el lugar que la sociedad limpia todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos, que también es una forma de desaparición. claro, claro, claro. Sí, yo creo que, que la estética tiene que ver mucho con la desaparición de ese rasgo, de esos rasgos particulares de la gente y también de ese rasgo innato del ser humano, pues que es el paso del tiempo, ¿no? Todo obedece mucho al mito de la eterna juventud, pero ya a mí me parece que bueno, que el tema de las arrugas, el tema de las canas, todo esto, como que sí, obedece a ese mito de me quiero mantener como estoy, pero quitarte los pelos del pubis no es querer mantenerte como estás, sino volver a ser niña, ¿no? Y para el deseo de quién, pues eso es lo que yo digo, y digamos, no pensaría yo que es algo que se le pueda achacar a la mujer como sujeto individual, sino que es algo sistemático, ¿no? Como preguntarse más bien la libertad, si eso está siendo una acción libre, ¿no? Como, pues, porque te quitas los pelos, porque me da la gana, puede ser, pero no, realmente es todo un constructo que te lleva a pensar que esa es la forma en que te tienes que ver para ser un sujeto deseable por los hombres en mayoritariamente en esta sociedad. Claro, y debo decir que hay mejor dicho, hay una vuelta de tuerca, cuando en la novela, como uno de los grandes temas, vinculas este tema estético de edad en la que ya hay vellos a la infantilización como manera de apropiación de lo femenino, de exacerbación también de las perversiones, de los temas, etcétera, etcétera. Creo que hay un mensaje muy claro dentro de tu novela que cumple, digamos, con estas múltiples capas de sentido sobre lo femenino. Sí, igual como te dije al principio, yo no tengo muchas respuestas sobre qué se debería hacer, o sea, como no es un manifiesto ni pro pelos, ni antipelos, ni nada, Y no es una ¿sabes? crítica, que la audiencia tenga esto claro, no es una crítica a esto, pero Sí, sí es leer los símbolos y los sentidos que se generan. sí, exacto. Entonces yo creo que también por eso también la elección de que estas partes que están narrando cómo Soledad desaparece y su vida en la capital y cómo se va dejando un poco llevar por el cuerpo, por las pulsiones del cuerpo, probando algunas sustancias que nunca había visto en su vida de isla, sucumbiendo en unos espacios oscuros para ella, todo, como que todas estas decisiones están narradas como con una especie de narrador que parece como una cámara que va contando lo que, ¿no? Como que la va persiguiendo y va contando eso, porque también pensaba, no, pues no, acá no me funciona una primera persona que esté juzgando las cosas, ¿no? Eh, lo juzgón se lo dejé a a la investigadora, ¿no? Que ella pusiera un poquito de orden a ese caos. Exacto, y a eso quería ir, porque pues digamos que esa es una dupla imposible y de alguna manera Giselle Horn, que es la detective, pues es una lectora ¿cierto? Y es por donde arrancabas, de la abogacía como un ejercicio detectivesco, y es quien está leyendo, quien lee las cartas y quien está indagando. ¿Cómo aparece? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese personaje? ¿Está ya en lo que hablaste al principio y esto que acabo de decir? ¿O cómo lo terminaste organizando, incluso por el nombre y el apellido? Mm, pues empezó, o sea, la novela sí empezó con una voz en tercera persona, que es la que hablamos ahorita, que es un narrador así cámara, pero de repente yo vi que esto se fue volviendo como un hoyo negro que iba succionando un poco todo a su paso y dije, pues voy a intentar
haya un agente en la novela que ponga un poco de orden, ¿no? Como en las piezas. Em, y ahí me empezó a parecer muy interesante, empecé a incluir entre fragmentos de la tercera persona esta voz en primera persona y me empezó a parecer muy interesante cómo hacían un equilibrio un poco entre caos y orden, pero siempre también un orden muy dudoso esta detective, porque igualmente es también muy caótica dentro de ese orden y dentro de esa forma de ser milimétrica. Es absolutamente caótica y tiene un modus operandi de haber transformado el dolor en ansiedad, ¿no? Que es una cosa que pasa mucho pues sí, cuando ocurren grandes pérdidas o grandes lutos y es como el dolor no termina de hacer nada, nada, digamos, en el sentido material, entonces ella lo pasa como ansiedad y la ansiedad le permite empezar a buscar y a buscar y a buscar, pero igualmente es un personaje también profundamente roto y ambas, o sea, como la pérdida y la búsqueda empezó a volverse como de pronto un círculo que me llamaba muchísimo la atención, como caos, aparente orden, luego otra vez caos, luego una persona que se permite la reflexión y otra que no mucho, ¿no? Y así me parece que eso lo fue equilibrando de alguna manera y así surgió esta detective con este nombre, eh, que no sé de dónde surgió, yo quería que fuera, yo quería que no fuera del todo colombiana, que también fuera una persona desarraigada, que hubiera llegado a Colombia y que se hubiera colombianizado así como por cosas más o menos aleatorias. Y sí, al final las dos personajes son extrañas en una ciudad y están buscándose, ¿no? Y también porque la desaparición forma parte del personaje y también tiene un rasgo fundamental en su manera de ver, de resolver y de prácticamente enfrentarse a sí misma. Pero ese detalle, si quieres, se lo dejamos para el lector cuando llegue Eso. y se pueda dar cuenta de esto. Pero tengo en la cabeza esas primeras veces que Giselle visita esta pensión bogotana, ¿no? Y la forma como tú representas la pensión, ese lugar en el que están las amigas, en el que está Raúl, que es el amante, en que aparecen los gringos, en que está también doña Marta, si no me equivoco el nombre, que es la dueña de la pensión. Eh, por nombre, quizás, y ya que estamos hablando del 19, a mí se me vino la pensión Boquer de Papá Goriot, que es ese punto en el que se entrecruzan todas estas realidades tan distintas y tan diversas, pero es que tú lo haces en Bogotá también como un espacio de una mujer que viene de afuera. Eh, ¿Cómo lo construyes o qué valor terminaste dándole como a ese lugar que reúne a tanta gente que vive, habita y comparte y pues, y en este caso, por supuesto, fiestea y parrandea? Pues yo conocí pensiones. Yo tuve un tío a quien le dedicó la novela que era una persona que decidió salirse de su clase y también decidió salirse de la sociedad de alguna manera y era una brújula del centro y del sur de Bogotá, y él comerciaba con plata, o sea, con plata, o sea, como bueno, con plata. Y a mí me Sí, dejaban los con sábados platería, no con dinero, con exacto. platería, con platería, exacto. Y a mí me dejaban los fines de semana con este tío que era divertidísimo y el tío me hacía caminar por toda la séptima hasta llegar no sé, hasta que nos quedara la lengua afuera y pues yo vi cosas que yo no había visto hasta ese momento, la venta de animales exóticos. Una vez yo llegué con una iguana en el hombro que me la compró de mascota, ya sabemos que eso está mal y que eso no se puede hacer, pero en ese momento digamos que eso no estaba tan claro. Yo tuve una iguana de mascota, yo entré a estas pensiones, vi cuánta gente vivía, cómo era la dinámica, cómo creo que absorbí muchísimo de eso. Me llamaba mucho la atención cómo el lenguaje para comerciar las cosas, ¿no? La forma de hablar cuando se está en ese ping-pong de le doy más, le doy menos, todo el ruido del centro y los muchos olores y toda esta cosa, que yo creo que finalmente
terminó volviéndose algo importante para mí, terminó siendo otra cara de Bogotá que me parece muy interesante, y que pues sí, yo creo que hace parte de mí, o sea, y también se lo agradezco mucho a mi tío, que es como moverse como un pez en el agua por estas cosas, y saber escuchar. Y aparte mi tío me decía que no hablara mucho, seguramente porque yo me parecía que yo era gomela. Entonces yo casi que fugía de observador ahí, y eso fue muy nutritivo, incluso no hablar, no estar como una cámara, como es ese narrador. Pero creo que eso adelanta un poco la siguiente pregunta porque me parece que en tu escritura, Marianto, hay un oído muy agudo para el habla local, es decir, hay un elemento muy claro en los ritmos del diálogo, en una oralidad, en una cadencia propiamente, un estilo de la escritura que creo que ahí hay un interés muy grande entre el oído, pero también una caracterización a partir de ciertos registros que personifican y que claro, que no terminan de pues que no son de Bogotá y que como tú acabas de decir, el bogotano habla de una forma o no, o quien vive en Bogotá más bien habla de una forma, pero también dependiendo de dónde está, como ocurre con tantas ciudades. Ahí hubo una fijación tuya muy importante, me parece, dentro de cómo se escribe, cómo se narra y cómo se habla la novela. Sí, es que como te digo, me llama mucho la atención, y disfruto mucho ponerle atención a ese tipo de conversaciones y de interacciones. Yo creo que también tuvo mucho que ver que yo escribí la novela desde Barcelona, y ahí también pasó algo con el lenguaje, y era primero que hablamos el mismo idioma, pues, o sea, no, mejor dicho, no, obviamente no catalán, castellano, pero igual acá no me entendían porque hablo bajito, y entonces decía, pero ¿qué es esto, no? Entonces empecé a ser muy consciente de los registros del lenguaje, cómo hablo yo, cómo hablan los españoles, más que con palabras, que es muy evidente, el tono, ¿no? Y eso, y yo creo que esa conciencia empezó a hacerme más consciente dentro de mi novela de cómo habla la gente según dónde está, ¿no? Cómo la gente también modula la voz diferente cuando está en este tipo de escenarios, como negociando, como todos estos cambios de registro, empecé a prestarles muchísima atención. Y aparte, creo yo que es la parte de la escritura que más disfruto o sea, los personajes sí o sí te sacan de ese punto de vista tan fijo que tenemos todos de las realidades de determinada manera, y la miro bajo estos lentes, y por más de que uno quiera ser abierto y todo, igualmente uno siente que la realidad es de determinada manera. Y cuando dejar ese de sí mismo, y decir: "Uy, este personaje, ¿no? ¿Qué reacciones corporales puede tener, ¿no? Cómo la ansiedad le pasa por el cuerpo, cómo se expresa, cómo intenta ser amable sin ser amable". Todo este tipo de cosas me resultaban muy interesantes, y hice la apuesta por hablar, por un habla oral, al menos en los diálogos, pues claro, pero, pero también que no fuera tan literal, ¿no? Porque me parece que eso también puede ser aburrido, como llenar todo de oralidad. Sí, claro, pero hay algo que tú sí dices que yo recuerdo clarísimamente y es que en Barcelona, en los años que viví, uno oía el acento colombiano a kilómetros de distancia. O sea, A uno kilómetros. reconocía, es impresionante porque puedes estar en el metro lleno de gente y si hay un colombiano, tú lo Sí, oyes de lejos y es como si sí. por primera vez y yo sé que mucha gente de fuera de Colombia nos está oyendo y nos hablan mucho que nosotros creemos que tenemos un lenguaje neutro y una cadencia neutra, nada más falso que eso. No, tenemos una musicalización increíble, pero es esas perspectivas de atravesarnos desde otras ópticas que nos permite reconocer cosas nuestras. Y en eso hay un punto que me parece importante preguntarte, y es que, por supuesto, la noción de lo corpóreo, del cuerpo femenino, es radicalmente distinta cuando uno sale de lo latino, ¿cierto? ¿Ayudó eso de alguna forma a desarrollar esta idea, siendo que esta novela se escribió en Barcelona? Digamos como que entendiste cosas que de pronto no habías visto acá sobre lo que es el cuidado o maltrato o como quieras llamarlo de lo femenino y sobre todo de la corporalidad femenina. Sí, claro, acá hay mucho más diversidad. O sea, hay mucho cumplimiento al canon de belleza, y encuentras los mismos productos estéticos que en Colombia, pero, pero sí hay mucha diversidad, y también está esto
como, espérate que se me fue la idea. No te preocupes, retoma desde ahí que luego organizamos. Espera, espérate que yo Estabas iba a hablando decir de algo. estabas hablando de los productos de cosmética, bajo la pregunta de el cuerpo Ah, femenino ya, allá y acá. ya me, ya me acordé. Ah, ya. Y cuando yo entré a vivir acá a mi primer piso en Barcelona, me pasó algo que me pareció mágico para ese momento que yo estaba escribiendo la novela y es que no había espejos. Eh, Había un espejo muy pequeñito con el que uno se podía ver, o si te querías ver la nariz, no te podías ver los ojos y viceversa. Y yo empecé a sentir mucha libertad y mucha comodidad sin ese trámite casi que obligado y administrativo de mirarse al espejo antes de salir de casa. Como, y dije, pues bueno, no voy a comprar un espejo porque seguramente me voy a mudar muy pronto. eh, y haber vivido en esta ciudad sin un espejo, sin esa, digamos, conciencia, me parece que así viéndolo en retrospectiva, pudo haber tenido algo que ver. También, también igualmente esto de la estética me marca mucho porque yo soy, aunque no parezca barranquillera, y en Barranquilla hay un canon estético casi que intachable y hay una homogenización de la belleza, ¿no? Como, pues al menos a mí me tocaba tangencialmente cuando iba de vacaciones a Barranquilla a estar con mis primas y con mis tías, como experimentar eso, ¿no? Como eh, todos pelo liso, estamos a 35 grados, pero el pelo liso no se entiende cómo, una figura muy delgada, como también esta cosa de que el regalo de 15 que yo no estaba, o sea, yo conté que yo de 15 años iba a ser, no me acuerdo si fue una fiesta o un viaje, y allá lo que replicaban es que a los 15 años hay una operación de senos o de nariz, ¿no? Como, y yo decía, no, que es como así, ¿no? Y entonces yo creo que también liberarme un poco de ese canon barranquillero que está muy fijo, igual en Bogotá algo menos, igual en Barcelona mucho más diversificado, pero sí siento que es algo que nos va persiguiendo. María Antonia, ya se nos está acabando el tiempo, creo que, y además, pues mientras hablas, hay un libro que se me viene a la cabeza que es Mujer Incómoda de Vanessa Rosales, que también pues, habla mucho sobre esta idea de lo femenino en Barranquilla y la costa, pero no quisiera que se nos acabara este tiempo. Estás ahorita en Barcelona, me contabas que regresas próximamente a Bogotá, te publica Almadía, pero mientras tanto te ganaste el cuento, el concurso de cuentos Julio Paredes con algo distinto. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esto? Eh, yo no los he leído, creo que no se han publicado, si no estoy mal, pero ¿cómo resulta estar recibiendo ahorita atención por una novela y ya saber que tienes unos cuentos premiados que también van a volver? Sí, pues mandé esos cuentos que yo había trabajado en el taller con Juan Pablo Villalobos. Son 9 cuentos, em, y los mandé a este concurso esperando no ganar, como siempre, ¿no? Como que lo difícil es ganar las cosas. Y de repente, pues sí, salió, me vino súper bien porque tenía una multa acá en España, pude pagarlo de mi multa y pues muy contenta también por el premio, muy contenta que, pues sí, se va a lanzar en la Filbo. Lo va a publicar Taller de Edición Roca, en Colombia. Y bueno, son 9 cuentos de una mujer que vive en Barcelona con su perro. Mm, no es autoficción, gracias a Dios. Eh, son unos cuentos se llama Encuentros con el suelo porque, pues sí, porque es como darse contra el piso, y tiene mucho que ver también con el punto de vista de cuando un personaje que cree que las cosas son de la forma, de una forma muy determinada y no diversifica nunca el punto de vista, entonces siempre termina dándose contra el suelo, ¿no? Y entonces esta persona como con esta característica y su relación con su perro y cómo van ambos en cada cuento conociendo personas diferentes de la ciudad y hay uno que es
en un velero por el Mediterráneo, el perro, la chica y un marinero. Hay otro que es un encuentro con un físico cuántico. em, Hay otro que es con ocupas y bueno, como muchas cosas de esta ciudad que ocurren y que me parecía interesante crear ficción sobre eso y como, como agrandarlo, como, y entonces, pues sí, creo que es un proyecto muy distinto a Ciudad Láser, pero sí, estoy muy contenta, disfruté mucho escribiendo los cuentos. Bueno, pues seguramente más adelante, María Antoine, nos vas a volver a acompañar para poder hablar sobre eso para la audiencia. Hemos estado hablando sobre Ciudad Láser, publicado por Almadía en el 2023, pero una novela que es nuestra recomendación de hoy porque pues ya ven la cantidad de temas, una novela noir y además con un nivel de crudeza que no llegamos, que también forma parte del estilo. Arranca de una manera muy cruda, muy descriptiva y creo que en gran medida pues eso es lo que ustedes, los lectores, van a ver después de poder conseguirla y leerla. María Antoa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Camilo. Todos ustedes ya saben qué hacer. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.